Bueno, presidente, más allá de que todos los que han intervenido, y ahora me incluyo, han dicho y hemos dicho que no íbamos a entrar al fondo de la cuestión, en realidad no hemos cumplido con nuestra propia palabra porque estamos entrando al fondo de la cuestión. A mí no me asusta, pero creo que de alguna manera es inconducente porque en realidad habíamos acordado de que simplemente íbamos a pasar esto a los asesores y que allí va a continuar la tarea de elaboración de alguna normativa si es que esta normativa hace falta. Pero como esto también está llegando al público y es un dato muy importante porque habla de la transparencia de la Cámara de Diputados y de un funcionamiento que en los últimos años no tuvo ni en las comisiones ni en el recinto, no puedo dejar de hacer alguna valoración, que sé que no va a servir hoy para la redacción de algún proyecto en este sentido, pero que me parece sí importante señalar. Mire, presidente, en general, muchas veces los legisladores estamos llevados por estados de opinión. Estados de opinión que en algunos casos devienen de reclamos legítimos y en otros casos porque son fabricados por aquellos que quieren de alguna manera crear un determinado clima político. Por ejemplo, esta Cámara de Diputados en algún momento se abocó de manera entusiasta a elaborar la famosa ley del arrepentido. Muchos legisladores advirtieron que esa normativa estaba aterrizando, como probablemente ocurra con esta, en un sistema institucional que no estaba preparado para una circunstancia de esta naturaleza, para una legislación de esta naturaleza o de este tipo. Porque las normas que nosotros podemos sancionar aquí, en definitiva, no quedan dando vuelta en el infinito, aterrizan efectivamente en un escenario institucional que es propio de la situación que viene arrastrando la Argentina y también de alguna manera el continente. Y efectivamente la ley del arrepentido ha quedado revelado, ha servido en muchos casos, más que para impartir justicia, para fabricar una persecución política que sobre la base de la extorsión, de la intromisión de los servicios de inteligencia en la vida judicial, de la corruptela de cierto sector del Poder Judicial, del reiterado prevaricato de algunos jueces, creó situaciones de enorme conmoción política que efectivamente han contribuido también, entre otras cosas, a deteriorar el sistema político, porque desarrollaron una campaña de tal magnitud que no se vayan a creer que esto deterioró o afectó exclusivamente la figura de una persona. Deterioró todo el sistema político. Por ejemplo, cuando se largaron a la fantasía de andar por la Patagonia haciendo agujeros por todos lados, fabricando la existencia de supuestos containers llenos de plata. Efectivamente, esto puede haber afectado a la expresidenta, pero afectó a todo el sistema político, porque como no dio ningún resultado, porque era una fantasía, era la locura de un fiscal, de un juez, la gente empieza a creer que efectivamente el sistema político genera impunidad. No recae solamente en una persona. Y bueno, cuando se puso en marcha todo este mecanismo, aparecieron los Eláscar, los Fariña, los testigos guionados, los arrepentidos que se arrepentían en las oficinas de los abogados de la AFI o de la CIDE. La ley del arrepentido se reveló como una falacia que solo ha servido para desprestigiar la justicia en primer lugar. La más desprestigiada probablemente ha sido la justicia. Para de alguna manera también desprestigiar al Parlamento, que sancionó frívolamente una ley que en definitiva hoy incluso amenaza con hacer caer infinidad de procesamientos, porque los jueces la aplicaron a su gusto y a su medida y a su necesidad o a la necesidad del gobierno de turno. Entonces no creo que haya que entusiasmarse con las modas. Me parece que lo que hay que hacer es legislar con seriedad.
Y en materia de legislar con seriedad, señor presidente, nosotros tenemos que tomar en cuenta muchos factores. En primer lugar, lo que tenemos que tomar en cuenta es que no se ha modificado el esquema institucional en la Argentina. No se ha hecho la reforma judicial en la Argentina. Tanto no se ha hecho la reforma judicial que, como bien lo acaba de señalar un diputado, estamos todavía discutiendo si efectivamente hay 2 jueces sentados en una Cámara Federal, que es muy importante porque llegan allí muchísimos casos de corrupción, y no solamente de corrupción, sino de otro tipo de delitos, que están cuestionados, severamente cuestionados, incluso cuestionados hasta por un fallo de la Corte. Es decir, puede ocurrir, y va seguramente a ocurrir, que muchos ciudadanos, cuando llegue la instancia de la intervención de estos jueces, los impugnen, porque no cuentan, y lo dice y lo afirma con la Corte, con todos los requisitos que la Constitución les exige para que cumplan con su función, con su función de jueces. Entonces, vivimos todavía un esquema comunicacional fuertemente concentrado, que también juega un papel preponderante cuando se trata de estas cuestiones, que incluso tiene la capacidad a veces de condenar antes que los propios tribunales, y esto ejerce una presión enorme sobre hombres y mujeres que de alguna manera tenemos una actividad pública, porque esto no va sobre el ciudadano común, esto va sobre aquellos que tienen una función política y están sometidos a esas circunstancias. Entonces me parece que también tenemos que tomar esto en consideración. Mire, presidente, acá se han dicho algunas cosas que me parece que no responden a la realidad. Por ejemplo, una diputada acaba de mencionar al doctor Alfonsín distorsionando una frase del doctor Alfonsín que nada tenía que ver con este debate. La diputada dijo que el doctor Alfonsín había dicho: en la Argentina hay hambre porque sobra inmoralidad. Efectivamente, eso lo dijo en el discurso del Obelisco, pero la diputada recortó la frase, como hacen los periodistas en muchos casos, porque la frase completa es: en la Argentina hay hambre no porque falten alimentos, sino porque sobra inmoralidad, porque hemos sometido al hombre a la humillación más grave a la que podemos someter a un ser humano, que es trabajar los 30 días del mes y no poder llevar un plato de comida los 30 días del mes a su familia. Lo dijo en un sentido social la inmoralidad. Lo dijo, no, a ver, Alfonsín no hubiera sido un estadista si hubiera creído que el problema estructural de la economía argentina y la desigualdad social es porque hay un ladrón. No hubiera tenido el tamaño de un estadista. Entonces, no se pueden distorsionar las expresiones de esa manera. Él lo dijo en un sentido social, la inmoralidad de los que más tienen, que son generalmente los que no llegan a tribunales, son los que generalmente no se exponen a la vida pública como nos exponemos todos nosotros y nunca van a ser víctimas de una ficha limpia, pero sí van a seguir saqueando y robando la Argentina como la han venido saqueando y robando en las dictaduras y en gobiernos constitucionales que apañan a los grupos más concentrados que son capaces de saquear la Argentina, de endeudar la Argentina y de dejar en la absoluta pobreza a todos los argentinos. Esos nunca van a pasar por el tamiz de la ficha limpia. Entonces hay que tener en ese sentido un criterio. Cuando se dice que Vidal Campos, con toda razón, dijo que no puede haber gente que en la función pública con conflicto en la ley penal, no se refería exclusivamente a delitos contra la administración. Era una definición de carácter genérico, porque efectivamente hay muchos delitos contra los ciudadanos que son de envergadura mayor incluso que los delitos contra la administración. Por ejemplo, cuando alguien tiene la responsabilidad de conducir la administración y pone todo el aparato del servicio de inteligencia del Estado que conduce personalmente a entrometerse en la vida privada de los argentinos, a violar la vida privada de los argentinos, a perseguir en función de esa circunstancia, eso también tiene un enorme peso sobre la vida de los ciudadanos, que son extorsionados en muchos casos por quienes ejercitan esta manera ilegal de llevar adelante el accionar político.
Entonces hay mucho para discutir en esta materia. Yo simplemente lo que quiero decir, y en esto adhiero a lo que dijo la diputada Cerruti, es muy mal ejemplo traer el caso de Brasil como antecedente. Todos sabemos que eso fue un accionar repudiable de quienes impidieron que un hombre como Lula da Silva, que cambió la historia del pueblo de Brasil, pudiera competir en una elección. Y lo hizo alguien que además después confesó que había condenado a Lula porque tenía la íntima convicción de que era un corrupto, por un departamento cuyo valor es el equivalente a un departamento en el barrio de Caballito, que nunca se comprobó que ni siquiera fuera de Lula. Y así funcionó la ficha limpia en Brasil. Y así cambió la historia de Brasil, que se va a revertir, de la misma manera que se ha revertido la historia de Bolivia y que es probable se revierta la historia en Ecuador. Ciertos movimientos populares fueron atacados con el argumento de la corrupción. Siempre fueron atacados con el argumento de la corrupción. Entonces me parece que es un tema que merece efectivamente una discusión, pero una discusión muy amplia, presidente. Una discusión donde no pongamos por delante simplemente una consigna de campaña. Porque hoy, si es por reclamo popular, hay millones de argentinos que piden que Macri vaya preso. Millones de argentinos. Que lo han condenado antes que la justicia. Y que creen que debe ir preso por el negocio de los peajes, al que Bruglia se apuró a tratar de hacerle caer el procesamiento. Por eso quieren que sigan Bruglia y Bertucci, que no tienen más causas de Cristina, quieren que siga ahí y lo sostienen ahí para que frene los procesamientos de los funcionarios del gobierno que se fue. Entonces me parece que eso también tenemos que ponerlo en el seno de esta comisión y en donde sea en el debate político, presidente. No se trata de lo que pide la gente. Yo también puedo salir con un petitorio a preguntarle a la gente si quiere que vaya Macri preso y junto más de 350.000 firmas. Porque a la gente se le está cayendo la venda de los ojos, presidente. ¿Sabe lo que pasó con los peajes, con los parques eólicos, con el correo, con infinidad de causas que seguramente en algún momento van a llegar a estadios judiciales? ¿Y sabe lo que pasó con el espionaje ilegal? El espionaje más repugnante de la historia democrática de la Argentina, con excepción de las dictaduras militares. Nunca en la historia democrática de la Argentina se montó un sistema de espionaje y de persecución política como el que hemos vivido en estos últimos 4 años, presidente. Entonces, primero normalicemos esas instituciones, como se está haciendo. Limpiemos definitivamente los sótanos de la democracia como la AFI. Hagamos una reforma judicial en serio, que termine con aquellos jueces que creyeron que podían poner en jaque al poder político y sobre todo cuando se trata de gobiernos populares. Ordenemos las instituciones y después sobre ese ordenamiento de las instituciones hagamos aterrizar las iniciativas que haga falta. No volvamos a cometer el error que cometimos con la ley del arrepentido. Gracias, presidente.